Eh, Mira, hay un tema que me da mucha pena tenerlo que tratar. Y me da mucha pena tenerlo que tratar porque ya lo he tratado anteriormente. Hay periodistas, comunicadores que durante el gobierno pasado estuvimos de frente contra el PLD y las cosas que el PLD hacía. A diario aquí en Enfrentados, tanto Edwin Martínez como un servidor y otros de los compañeros enarbolaban la tesis de este gobierno ya debe salir. Y poníamos en evidencia las cosas que ese gobierno hacía mal. Gente como nosotros, queridos compañeros y amigos de la comunicación, como Altagracia Salazar, como el doctor Ricardo Nieves, como Marino Zapete, también estaban en esta cruzada. Y a gente como nosotros y como ellos les costó mucho esa posición. Algunos de ellos lo sacaron de los medios de comunicación donde estaban, lo sacaron de los programas donde estaban, lo sacaron de los canales o las emisoras donde estaban. Y en ese momento, pues, para muchos éramos una especie de héroe, porque enfrentábamos al gobierno de turno en las malas prácticas que este gobierno hacía. Pero, oh sorpresa, cuando alguien de nosotros ahora dice algo para corregir algunas cosas que este gobierno a veces hace, entonces ahí tampoco le gusta a los funcionarios o a los PRMistas que a veces no ven más allá de la curva. Y por eso Altagracia Salazar dice en su cuenta de Twitter: buenos días, arriba, levántense. Algunos funcionarios del PRM olvidan muy pronto. Hace 3 meses se abrazaban con los pocos que criticábamos los desmanes del PLD y ahora nos califican de sectores ocultos. ¿Cómo carajo se le explica las causas que les llevaron al poder? Esta reflexión que hace Altagracia Salazar ya la ha hecho el doctor Nieves, ya la ha hecho Marino Zapete. Tanto el doctor Nieves como Marino Zapete han dicho en varias ocasiones las cosas que no deben pasar en este gobierno. Como les he dicho yo, en este gobierno no debe pasar que hagamos compras sin licitación. En este gobierno no debe pasar que se nombren los directores regionales del Ministerio de Educación sin un concurso. En este gobierno no debe pasar que una funcionaria se le demuestre que tiene cosas que explicar y esa funcionaria sigue en el cargo. Y en este gobierno no debe pasar que a los pocos comunicadores que no las jugamos apoyando el cambio, hoy, porque digamos las cosas que no podemos callar, también se nos tilde como sectores oscuros y ocultos. Porque no es justo. Porque no es justo que nosotros, los comunicadores plurales, apegados a la verdad, no tengamos el derecho de disentir de las cosas que no están bien. Como cuando están bien, las levantamos en un acta, como si fuera una bandera, y le enarbolamos y le ponemos los reflectores para que la gente vea las cosas que están bien. Entonces, esa reflexión que hace Altagracia Salazar es justa. Ese llamado de atención que hace Altagracia Salazar es prudente. Y yo me uno a él. Daigoro Fabián, su opinión. Mira, en uno de los programas, siempre lo observo, Ideas Encontradas, digamos que servirá de publicidad gratuita, de Guido Gómez Mazara, y también sus tweets, al igualmente que sus artículos. Él viene de un tiempo para acá explicando un fenómeno político que le ha ocurrido a los diferentes exponentes de la clase partidaria en América Latina y de lo cual República Dominicana no es un país que se puede desligar de esa eventualidad. Él explica de que muchos de los partidos políticos tradicionales, el APRA en Perú, el PRI en México,
el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, el Sandinista de Liberación Nacional, llegaron al poder por un hastío de la gente, por un cansancio de la gente a una serie de desmanes de los partidos, de otros partidos políticos tradicionales. Eso provocó de que una parte de la sociedad, entre dirigentes, comunicadores sociales de la época, que se expresaban a través de la radio mayormente, y otros sectores, se sacrificaran para apoyar un cambio, esperando de que cuando ese nuevo gobierno llegase al poder, bueno, pues que se comportase de manera diferente. Esos partidos políticos que mencioné con anterioridad y que menciona bien el señor Guido Gómez, comenzaron a replicar lo mismo que había dado causa a su ascenso al poder. O sea, ellos se alejaron de las bases sociales que le dieron respaldo, básicamente traicionaron a quienes apoyaron para que llegasen al poder y terminaron pagando consecuencias imprevistas. ¿Por qué utilizo esto como plataforma introductoria? Porque muchos de los comunicadores que hoy en día están emitiendo críticas hacia el gobierno, o ni siquiera hacia el gobierno, hacia funcionarios del gobierno, que ven por encima del hombro y tratan con desdén a comunicadores sociales que no solamente se sacrificaron en el ejercicio de la oposición comunicacional, sino que fueron víctimas de persecución judicial, económica, política, porque una de las cosas que no se sabe, o que se sabe y no se dice, es que a veces un comunicador que no era afín al gobierno del PLD, como no te podían sacar del aire directamente, lo que hacían era que te estrangulaban económicamente. Llamaban a tus patrocinadores y le decían, mira, quítale la publicidad a fulano, porque si no nosotros te vamos a quitar a ti tal cosa. O sea, generaba un estrangulamiento económico para que esa persona no se mantuviese en el aire. Y esos comunicadores hicieron ese sacrificio, resistieron las tentaciones, porque quizás con dificultades económicas o con buenas ofertas económicas que le hacía el gobierno, preferían resistirla para poder hacer un ejercicio correcto de la comunicación. Y porque emiten una crítica válida, correcta, frente a acciones de parte de funcionarios incorrectas, entonces esos funcionarios dicen, no, esos son sectores oscuros. Esa gente siempre critica todo. Lo que pasa es que a Zapete, a Uchilora, a Mariano, a Sultanejo, a Pereceo, todo le hiere y nada le huele. Y esa no es la actitud. La actitud es hacer caso a esa gente que todo el tiempo ha sido plural y ha criticado lo malo y ha alabado lo bueno. Ahora lo que estaba mal antes es malo ahora también. Y si se critica, no hay por qué querer justificar lo que está mal. Julián, ahora en esa dirección. Perdón, pensé que perdón. Brevísimo. Creo que el gobierno en esa dirección debe dar un giro, porque si el gobierno no tiene una plataforma comunicacional que pueda resaltar lo bueno que hace y defenderse de los ataques que vendrán, pues entonces mediáticamente se mantendrá acorralado todo el tiempo, como un boxeador que todo el tiempo estará contra las cuerdas hasta lograr terminar, llegar al round número 12 si es que puede. Julián. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer como gobierno es hacer las cosas bien. Para que esos sectores oscuros, como dicen algunos, que fueron aliados en nuestra campaña pasada, Que eran aliados no pagos. En la campaña pasada éramos clarísimos, ahora somos oscurísimos. Exactamente, o sea, eran aliados no pagos, aliados gratuitos. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien, para que esos aliados gratuitos no los llamemos sectores oscuros, porque ustedes y yo inclusive he sido crítico de las cosas malas, independientemente de quién la haga, aún estemos en el gobierno que estemos, las cosas malas hay que fustigarlas y corregirlas, criticarlas para poder hacerlas públicas y hacer las cosas bien. Y con esto me despido porque tengo que laborar mañana temprano, compañeros. Y es hacer un llamado a los funcionarios de este nuevo gobierno, que me voy a permitir decirle a estos funcionarios
que han asumido posiciones en este gobierno, en mi gobierno, que ya parecen funcionarios viejos, ¿ah? Que parecen funcionarios que tienen los 16 años que tenía el PLD en el poder. Entonces, llamo a reflexión a esos compañeros y funcionarios a que reflexionen internamente y comencemos a hacer los verdaderos cambios que amerita y que prometió este gobierno. Con eso me despido hasta mañana. Bye, brother.